Vamos, compañero, hoy vamos a hablar de The Golden Boy, Óscar de la Hoya. Pim, pim, pim. Tru, 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 tru. Óscar de la Hoya, uno de mis ídolos que yo como entrenador no he podido aprender tanto como con otros boxeadores que no me gustaban tanto, pero Óscar de la Hoya era mi ídolo en la década de los 90, principios del 2000, teniendo combates legendarios como contra Iku Artey, que le vimos en una reyerta, que bueno, te voy a poner aquí abajo para que veas la reyerta de golpes que se metieron Óscar de la Hoya y Iku Artey. Óscar de la Hoya tenía mucho corazón, las tomaba muchísimo y además no decía que no a ningún combate. Él perdía con Sean Mosley. Bueno, la primera vez que Óscar de la Hoya perdió fue con Félix Tito Trinidad, el boricua. ¡Ey, corten! No, ahora volvemos. Que es que estás viendo el vídeo y muchos dicen, me gusta mucho cómo explica Tinin, me pondría a entrenar, pero lo que pasa es que no tengo un gimnasio. No te preocupes. Aquí en la descripción del vídeo tienes cómo aprender a boxear desde casa con mi curso Aprende a boxear desde casa. Solo eso. Te dejo. Aquí tengo banderas de Puerto Rico, que ya haré un homenaje a los boxeadores puertorriqueños en el siguiente vídeo, a los boricuas, pero el primero que lo ganó fue Félix Tito Trinidad, un pegador tremendo. Óscar de la Hoya perdió por puntos, no se la jugó tanto, digamos que respetaba mucho la pegada de Félix Tito Trinidad. Chicos, ya sé que si hablo yo os tapo vuestra boca. Félix Tito Trinidad, un tremendo noqueador pegador que fue el que quitó el invicto a Óscar de la Hoya, pero Óscar de la Hoya decía, pues si he perdido, ahora me pego con Sean Mosley, y si he vuelto a perder, hago la revancha. No tenía miedo absolutamente a nadie, e incluso cuando ya no estaba en Prime, en lo peor de su carrera, escogió una pelea como contra Manny Pacquiao. Manny Pacquiao estaba en Prime y él no tenía ni por qué hacerlo. En ese caso era un poco masoca, porque era bueno y no le importaba. Óscar de la Hoya aportaba el que el invicto da igual. Igual que Mayweather lo puso de moda, a Óscar de la Hoya le daba igual. Y no perdía Prime, la gente pagaba por verlo porque era un espectáculo. Óscar de la Hoya fue campeón olímpico en el año 92 en Barcelona y además fue campeón olímpico en la final, noqueó a su rival fue un rival que además hizo el Mundial Amateur anteriormente y perdió la final. Y en la final de las Olimpiadas lo gana por nocaut. Lo ganó por un upper de la mano adelantada. Óscar de la Hoya era increíble con la mano adelantada. Por eso decían que no tenía una gran derecha. Pero no porque no supiera pegar con la derecha o le faltase fuerza, sino porque técnicamente él iba muy en línea. Óscar de la Hoya era mucho esto, muy en línea, saltaba mucho de puntas y él quería manejar mucho, pues como decíamos en otro vídeo, con el doble jab, uno que te engañaba y el otro de verdad. Y cuando golpeaba con las dos manos era por una combinación que él tenía aquí, premeditada, que es impresionante. Arturo Gatti y muchos boxeadores. Él la arrancaba con el primer jab y ya no paraba. Esta combinación de Óscar de la Hoya, que muy pocos conocen, o saben que lo hacía de forma intencionada, era su arma secreta. Él arrancaba el primer jab y te abría dos ganchos bien abiertos. Antitécnico, no te creas que te los pegaba bien cerrados. Él además quería llamarte la atención abajo. ¿Para qué? Efectivamente, como estudiante lo estás viendo, para que se abra mucho. Replicaba con la misma mano, volvía a replicar y volvía al centro. Claro, esto era como una moto que iba arrancando, iba de menos a más, pero era increíble la velocidad de Óscar de la Hoya. Entonces estaba acá, hacía pim, pam, pum, pum, pum. Os suena eso, ¿verdad? Eso lo tenéis, ya os digo, aquí en estas imágenes con Arturo Gatti, parecida, similar, pero lo que hacía era dos jabs y abrirte mucho. Te llamaba la atención, los enseñaba desde acá. Eso de Óscar de la Hoya lo he visto muy poquita gente y me gustaría ver a más boxeadores replicarlo. Yo quiero vértelo a ti, ¿vale? Son planos a pequeña escala. Un arquitecto para construir un edificio necesita un plano a escala 1:10 y estos, pues vosotros sois arquitectos y podéis utilizar estos planos a pequeña escala de sparring para realizarlo con vuestro compañero y aniquilarlos, ¿vale? Pero en este caso vuelvo a repetir. Es que hacía eso. Pim, pa, pam, pum, pa, pa, pam. Increíble. No sé si te habías dado cuenta de Óscar de la Hoya, pero era entre que tenía un gran jab, tenía una gran defensa de piernas, también de cintura, y metía esa combinación, es muy difícil que tú puedas esquivar los últimos golpes, que eran los de poder. Era acumulativo, estos eran los de menos, pero hasta llegar al final era increíble. Luego, lo bueno que tenía Óscar de la Hoya, que cuando cruzaba golpes, él movía muy bien las alturas, ¿sabes, Gorka? Es decir, si tú y yo tiramos una derecha o un crochet, vamos a cruzarnos al mentón. Una derecha, un crochet. Hay mucha gente que cuando empieza o a mitad de su carrera no se da cuenta que es que está cambiando golpes y le cuesta mucho porque está cambiando golpes en la misma línea de tiro, en la línea alta. Óscar de la Hoya lo que hacía era bajar, subir, bajar, subir, bajar, subir. De una combinación o una reyerta de 8 golpes te puedes comer 6, te puedes comer 4 en el mejor de los casos o 2, ¿vale? Pero lo bueno que hacía Óscar de la Hoya es que cambiaba muy bien las alturas, mucho, mucho, mucho. Movía luego la cabeza entre medias y volvía a subir otra vez la cabeza entre medias.
por ejemplo, veas esta por acá, engancho, y volvía otra vez a subir y a bajar. Mirad lo que estoy haciendo, ¿vale? Entonces, cuando cambiéis golpes con el compañero, no os quedéis acá, ¿vale? Que es decir, tengo fortaleza, voy a cuadrarme, pero recibo golpes, normal, porque estás en la misma línea de tiro. Si es que esto es ciencia exacta. Entonces, bajar, cambiar, ya sé que no estoy desarrollando bien los golpes, pero tú lo ves claro, ¿no? Es este poquito, pero además en cualquier distancia, Gorka, ¿eh? Siempre que tengas que cruzar, por eso se inclina el tronco, se vuelve a subir, se vuelve a inclinar. El problema, que la gente se tira aquí arriba y ya si tienes la cara arriba ni te digo. Óscar de la Hoya hacía muy bien eso, tenía muy buena movilidad de piernas, pero a su vez no era un hombre que te encajaba el 1-2 como lo hacía Monzón, por ejemplo, que era un genio del 1-2, tenía las piernas un poco más frontal. Óscar de la Hoya iba tan en línea que para tener un 1-2 pues no era su golpe maestro, pero sin embargo sí que adelantaba un poquito este pie derecho, que al adelantarlo ya estás dando la posición más frontal y empiezas ya a golpear combinaciones mucho más rápidas. Tenía esta mano tan predominante durante el inicio de su carrera que tenía un jab muy bien desarrollado. Él caminaba por el túnel del Madison Square Garden y ya estaba haciendo esto, soltando la mano de adelante. Era su clave, en la mano de adelante, en el crochet, en cómo recibía atrás. Jab, crochet, recibir atrás o cómo subía en upper. Es un boxeador de descendencia mexicana, sus padres cruzaron la frontera y angelino, pero muy mexicano. Sobre todo que es que te dice todo lo que pasa por México, ¿no? Aunque no sea mexicano nacionalizado. Jimmy, estamos hablando de Óscar de la Hoya. Ah, joder, qué bueno. ¿Qué pasa? Pues me da pena irme, que voy a tomar un cafecito y voy ya a recoger las camisetas del Detroit, que ya están preparaditas para todos los usuarios del gimnasio y los que no son del gimnasio también. ¿Cuánto sale con gasto de envío a México? Con gasto de envío, 200 euros. Le he pillado, pero queréis. Bueno, pues vete preparando porque lo que acabas de decir aquí, camisetas Detroit Boxing Academy, escribir a Jaime Lera en Instagram y ahí lo tenéis. Vale, déjame en paz, pesado. Igualmente, chiquitín, ya grabaremos algo. Sí, vale. Bajo cuadernito, ¿vale? Venga. Chao, chicos. Chao, chiquitín. Óscar de la Hoya tenía un gran jab, una buena movilidad de piernas, como hemos dicho, tenía una derecha que no era lo más grande que él tenía, pero también sabía utilizarlo, pero siempre y cuando él iba frontal. Las tomaba mucho, era un gran guerrero, tenía mucho corazón en esos duelos contra Chen Mosley en las dos batallas, incluso lo que tuvo que aguantar con Felicito Trinidad, que era bastante complicado. Felicito Trinidad, hablaremos de él, junto con Wilfredo Gómez, Miguel Cotto, de muchos boricuas legendarios, que además ha sido el derbi, como aquí en España tenemos el Madrid y el Barcelona, ahí en México, Puerto Rico, ya sabes que eso es lo que manda, ¿no? Aparte, Óscar de la Hoya cambia de entrenador y lo hace con Floyd Mayweather Sr., y ahí era cuando la panacea. Es que a Óscar de la Hoya le han enseñado a parar golpes con el hombro. Y encima ahí a su vez desarrolló muy buena defensa. Si ves vídeos de Óscar de la Hoya cuando iniciaba, que era una defensa un poco más lineal, aquí cuando ya empieza a mover la guardia heterodoxa, ya empieza a ampliar el mayor prime que tenía Óscar de la Hoya, un abanico de posibilidades de defensa y ataque increíbles. Paraba muchos golpes con el jab, simplemente con el hombro, que es algo que a mí, a opinión personal, tiene bastante riesgo, porque claro, me lanzas un jab y él giraba esto. Lánzalo normal, ¿estás ahí? No, lánzalo normal. No, pero a la pera. A la pera. Ahí es donde yo veo el riesgo, ¿no? Sí que es verdad que él ponía la pera bajita y la movía de este lado. Floyd Mayweather me gusta más Junior, esta inclinación que hacía atrás y sobre todo con la mano derecha. Le faltaba un poquito más de mano derecha, pero lo hacía muy bien, pero también se atrevió a tapar con la mano derecha por este lado, hombro, mano derecha, pero era más predominante con el hombro cuando tenía que tapar por delante. Movía la cintura un poco rara, pero sí tenía buenas líneas defensivas, lo vimos con Fernando Vargas cuando movía arriba y abajo, a la mosca no se la coge por la velocidad sino por el movimiento, y movía muy bien arriba abajo, hacía un poquito de bending y enseguida se iba. Óscar de la Hoya con Fernando Vargas, lo que te dije, pues acabó de forma contundente con esa velocidad tan eléctrica de combinación, la que te digo, que arranca ya sea con un jab abajo, jab arriba y empieza a abrir los espacios para abrirte la guardia y empezar a combinar para ejecutar.
Óscar de la Hoya, un gran guerrero, leyenda viva, campeón del mundo dicen que en 7 divisiones, otros dicen que en 8 no, porque uno era interino, da exactamente igual. Tuvo bastante conflicto con México porque, digamos, no destronó, pero sí ganó a Julio César Chávez en un par de ocasiones. Lógicamente Julio César Chávez estaba fuera del prime en ese sentido, pero es que a papá no se le puede golpear, ¿vale? Entonces, bueno, ganó un poquito de enemistad, por eso pues luego también a nivel marketing se ponía el pantalón con las 2 banderas, pero sí que es verdad que también quiere mucho México porque su descendencia es mexicana. Así que bueno, hasta aquí hablamos de este boxeador Óscar de la Hoya, The Golden Boy, hoy sigue siendo promotor de éxito, y escríbeme sobre los próximos boxeadores que quieres que interprete o te diseccione aquí técnicamente. Espero que te haya gustado, Gorka, este vídeo, espero que a ti también. Sígueme, dale a la campanita, también te dejo aquí el Instagram de Gorka porque está empezando a ser un influencer número 1 en su barrio y en su portal. No, tiene madera. Y que si quieres aprender a boxear desde casa, porque todo esto se te queda muy grande, tienes aquí en la descripción de mi canal este texto, este link, que le pinchas aquí donde pone azulito, Tinin Boxing Home, ahí te enseño yo a aprender a boxear desde tu casa, ¿vale? Sin material, sin nada, a ti. Que te quiero mucho y espero que te haya gustado este vídeo.